Muy buenos días, doctor Edgar Landa, compañeros y compañeras. Somos Wendy Valdés, María Citlali Lara y Dafne Ponce, estudiantes de la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy presentaremos el tema accidentes automovilísticos. Cuando escuchamos la palabra accidentes, solemos asociarla con casualidad, con un evento inesperado o incluso inevitable. Sin embargo, conforme revisamos la literatura científica, encontramos que esta concepción resulta limitada. Los accidentes de tránsito son fenómenos complejos que involucran factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y estructurales. Vamos a primero ver las definiciones de lo que son los accidentes automovilísticos, cuáles son sus principales características. Posteriormente veremos algunos datos epidemiológicos nacionales e internacionales que nos van a ayudar a dimensionar la magnitud de este problema. Para comenzar, resulta indispensable establecer una definición clara sobre el fenómeno que estamos estudiando. En la literatura científica internacional, los términos más utilizados son Road Traffic Accidents y Road Traffic Crashes. De acuerdo con Atley y colaboradores, en una revisión sistemática publicada en el año 2025, la Organización Mundial de la Salud define un accidente de tránsito como cualquier accidente ocurrido en una vía pública que provoque lesiones o muerte y que involucre al menos un vehículo en movimiento. Esta definición también nos recuerda que detrás de cada accidente existe una interacción compleja entre personas, conductas, decisiones y contextos. Es decir, no estamos frente a un fenómeno únicamente mecánico o técnico. Estamos frente a un evento donde intervienen procesos cognitivos como la atención, la percepción, la toma de decisiones y la regulación emocional. Una vez definido el concepto, podemos revisar una de las principales características. La Organización Mundial de la Salud, en su Global Status Report of Road Safety en 2023, señala que los accidentes de tránsito constituyen una crisis mundial de salud pública completamente prevenible. Este punto es fundamental porque rompe con la idea de que los accidentes son simplemente un producto de la mala suerte. Como pueden apreciar en la diapositiva, existen 4 tipos de lesiones a causas de accidentes de tráfico: las lesiones viales de peatones, las lesiones viales de ciclistas, las lesiones viales de motociclistas y las lesiones viales de vehículos motorizados. Es importante mencionar un par de conceptos importantes para entender la siguiente partecita que vamos a ver de epidemiología. El primer concepto es la incidencia, que se define como la ocurrencia de lesiones causadas por accidentes de tráfico. El segundo es la mortalidad, que se refiere justamente a las muertes resultantes de estas lesiones viales. Y el tercero son los ABATS, o DALIs en inglés. Estos significan años de vida ajustados por discapacidad y son la suma de los años de vida potencialmente perdidos debido a la mortalidad prematura o de los años vividos con una discapacidad asociada a una lesión de tránsito. Desde este modelo biopsicosocial, podemos comprender esta problemática como un resultado de la interacción entre distintos niveles. En el nivel biológico encontramos aspectos como la edad, las capacidades sensoriales o los tipos de reacción. En el nivel psicológico vamos a intervenir variables como la distracción, el estrés o consumo de sustancias o percepción. En el nivel social vamos a ver factores como culturales, sociales y accesos a recursos. Y finalmente vamos a ver factores ambientales como son la contaminación, la señalización o el uso de vialidad. Lo importante es que todos estos factores interactúan entre sí. Por ello, la OMS concluye que las consecuencias de los accidentes de tránsito trascienden del daño físico inmediato y generan repercusiones económicas, sociales, emocionales que son de largo plazo. Una vez comprendida la definición y las características generales del fenómeno, podemos analizar su magnitud a nivel mundial. Según el Global Status Report of Road Safety publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2023, durante el año 2021 se registraron aproximadamente 1.19 millones de muertes por accidentes de tránsito en todo el mundo. Esto equivale a una tasa cercana a 15 muertes por cada 100.000 habitantes. Siguiendo con la información que nos da la OMS, basándolos en los datos más actuales del 2021, tenemos que hubo 50,3 millones de casos de lesiones de accidentes de tráfico a nivel mundial, con una tasa de mortalidad estandarizada por edad de 14,6 por 100.000 habitantes, siendo la tasa de los hombres 3 veces más alta que la de las mujeres. Sobre las lesiones,
tanto las lesiones por vehículos motorizados como las lesiones de peatones fueron las principales causas de muerte en 2021. Así, la OMS nos dice que las lesiones por accidentes de tráfico siguen siendo la principal causa de muerte para niños y jóvenes de 5 a 29 años a nivel mundial. Y como pueden ver en la tabla, son la 11ª causa principal de muerte cuando se consideran todas las edades. Además de representar una importante causa de mortalidad, los accidentes de tránsito generan una enorme carga económica para los sistemas de salud y para los países en general. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las lesiones derivadas de los accidentes de tránsito pueden representar entre el 1 y el 3% del Producto Interno Bruto de una nación y en algunos contextos alcanzar hasta el 6%. Esto significa que los costos no se limitan a la atención médica inmediata, sino que incluye rehabilitación, incapacidades laborales, pérdida de productividad y apoyo social a largo plazo. Como podemos apreciar en las siguientes gráficas, el grupo de edad de 20 a 24 años mostró la mayor incidencia de lesiones de tráfico, con una tasa de 935,8 por cada 100.000 habitantes. Ahora, ya lo habíamos mencionado un poco antes, pero ahora podemos apreciarlo mejor. En la gráfica A nos indica que las lesiones en carretera por vehículos motorizados y motocicletas fueron las principales causas en esta población joven, mientras que en la gráfica B podemos ver que la población anciana presentó la tasa de mortalidad más alta, siendo las lesiones a peatones la causa principal contribuyente a estas muertes. Es importante notar en la gráfica C especialmente que el grupo de edad de 20 a 24 años tuvo los ABAD más altos, una tasa de 1.185,3 por cada 100.000 habitantes. Cuando analizamos quiénes son las personas más afectadas, observamos que aproximadamente el 69% de las muertes ocurre entre los 18 y los 59 años de edad, es decir, en la población económicamente activa. Y ya el otro 23% corresponde a las personas mayores de 60 años. Y como ya les habíamos comentado anteriormente, esto implica que una gran proporción de las víctimas se encuentra en etapas de vida donde suelen asumir responsabilidades familiares, laborales y económicas. La Organización Mundial de la Salud también analiza la mortalidad según el usuario involucrado, es decir, a nivel mundial, las personas usuarias de motocicletas y vehículos motorizados de 2 o 3 ruedas representan el 30% de todas las muertes por tránsito. Los ocupantes de automóviles representan el 25%, mientras que los peatones constituyen aproximadamente el 21%. Los ciclistas representan únicamente el 5%. Estos datos que nos decía Wendy nos muestran que la vulnerabilidad no se distribuye de manera uniforme. Las personas que cuentan con menos elementos de protección física suelen experimentar consecuencias más graves cuando ocurre una colisión. Esto explica por qué motociclistas, peatones y ciclistas constituyen grupos prioritarios para las estrategias de prevención. Un aspecto particularmente importante es que la distribución cambia cuando observamos regiones específicas. En el continente americano, los ocupantes de vehículos de 4 ruedas representan aproximadamente el 33% de las muertes, mientras que los usuarios de motocicletas representan el 25%. Los peatones constituyen cerca del 17% y los ciclistas alrededor del 3%. De estos datos que nos da la OMS, quizá uno de los hallazgos que como equipo consideramos más importantes es la enorme desigualdad entre países. Aproximadamente el 90% de las muertes por tránsito ocurre en países de ingresos bajos y medianos, a pesar de que estos países poseen solamente el 54% de los vehículos registrados a nivel mundial. Este hallazgo nos permite comprender que el problema no depende únicamente de la calidad y cantidad de vehículos. También influyen factores como la infraestructura vial, acceso oportuno, servicios de emergencia, cumplimiento de la legislación y programas de prevención. La probabilidad de sobrevivir a un accidente no depende exclusivamente de la gravedad del impacto. También depende de qué tan rápido llegó la ambulancia, qué recursos tiene el hospital al que va, qué posibilidades de rehabilitación existen después del accidente y la alta médica, obviamente. Después de revisar el panorama internacional, es importante analizar la situación en nuestro país. De acuerdo con los datos reportados por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes,
Durante 2023 fallecieron en México aproximadamente 16.772 personas por siniestros viales. Esto corresponde a una tasa del 12.8 defunciones por cada 100.000 habitantes. Y nuevamente encontramos un patrón que ya habíamos observado a nivel internacional. Las personas jóvenes continúan siendo las más afectadas. Esto convierte el problema en una prioridad tanto para la salud pública como para la salud mental. Cuando analizamos la evolución de siniestros viales entre 2018 y 2023, encontramos una tendencia preocupante. Durante este periodo se registró un incremento de 4.1% en el número total de siniestros. Al mismo tiempo, el número de personas lesionadas mostró una ligera disminución de aproximadamente 1.1%. A primera vista, esto podría parecer una noticia positiva. Sin embargo, existe un dato que requiere especial atención. Las defunciones aumentaron alrededor de un 7.7%. Esto significa que, aunque el número de lesionados no haya crecido de forma importante, las defunciones están siendo más graves y más constantes. Por ello, la simple reducción de lesiones no necesariamente implica una mejora en la seguridad vial. Es indispensable analizar también la severidad de los accidentes y sus consecuencias. Al analizar las defunciones, según el tipo de usuario, encontramos que los peatones representan al grupo mayor de número de fallecimientos, concentrado el 17.4% de los casos. Le siguen igual las personas usuarias en motocicleta con 17.2% y posteriormente ocupantes de vehículos con el 12.7%. Existe una limitación importante en la estadística nacional. Más de la mitad de los fallecimientos, aproximadamente el 51.9%, fueron registrados como usuarios no especificados. Esto significa que probablemente estamos subestimando la magnitud real del problema en algunos grupos. En cuanto a la edad, el grupo más afectado ha sido el de adultos jóvenes entre los 20 y 39 años, quienes concentran más del 42% de defunciones. Este dato coincide con los hallazgos internacionales que muestran una afectación desproporcionada en personas jóvenes y económicamente activas. Finalmente, entidades como Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Michoacán y la Ciudad de México concentran los mayores porcentajes de mortalidad por siniestros viales. Hasta este momento, hemos hablado de cuántas personas mueren y quiénes son las más afectadas. Sin embargo, para comprender bien este fenómeno necesitamos preguntarnos algo más. ¿Por qué ocurren estos accidentes? Precisamente esa pregunta nos lleva al siguiente apartado de la La presentación. literatura científica señala que el comportamiento humano participa en más del 90% de los accidentes de tráfico. Fanay y colaboradores, en una investigación publicada en 2025, coinciden con lo reportado previamente por la OMS, al identificar al factor humano como uno de los elementos más relevantes en la ocurrencia de los siniestros viales. Las conductas humanas siempre ocurren dentro de un contexto. La forma en la que conducimos está influenciada por el diseño de vialidades, la calidad de señalización, las cuestiones del vehículo, las normas sociales y las políticas públicas. Es por ello que actualmente se entiende que los accidentes son el resultado de interacción entre personas y sistemas más que de decisiones individuales internas. Para comprender mejor estas conductas, la literatura utiliza el concepto de Dangerous Driving Behavior, o comportamiento de conducción peligrosa. Fanay y colaboradores lo definen como aquellos patrones de conducta que incrementan significativamente la probabilidad de sufrir accidentes, lesiones graves o fallecimientos. Este concepto resulta particularmente útil porque permite identificar comportamientos modificables, es decir, factores sobre los cuales pueden desarrollarse estrategias de prevención, educación y promoción de la salud. Cuando una persona llega a urgencias después de un accidente, rara vez refiere haber esperado que algo malo ocurriera. La mayoría de las veces existe una percepción previa de seguridad que no corresponde al riesgo real de la situación. Otro factor de riesgo ampliamente estudiado es la conducción distraída. Esto incluye cualquier actividad que desvíe la atención del proceso de conducción. Actualmente, el uso de teléfono móvil constituye una de las principales fuentes para estas distracciones.
Sin embargo, las distracciones no se limitan al celular. También pueden incluir conversaciones demandantes con pasajeros, manipulaciones en el sistema de navegación, alimentación mientras se conduce o cualquier actividad que compita por los recursos atencionales. Que muchas personas creen que pueden realizar varias tareas simultáneamente, la evidencia muestra que nuestro cerebro alterna rápidamente las actividades en lugar de procesarlas al mismo tiempo. Este fenómeno reduce la capacidad para detectar estímulos importantes y aumenta el tiempo de reacción. En muchos accidentes graves, en realidad no existe una falla mecánica compleja detrás. A veces bastan pocos segundos de distracción para que la situación cotidiana se transforme en una emergencia médica. El primer factor de riesgo es el exceso de velocidad. La OMS lo define como conducir por encima de los límites legales establecidos o a una velocidad inadecuada por las condiciones reales del entorno. La velocidad incrementa simultáneamente dos riesgos. Por un lado, reduce el tiempo disponible para reaccionar ante situaciones inesperadas y por otro lado, aumenta considerablemente la energía liberada durante el impacto. Desde la psicología encontramos varios fenómenos asociados. Uno de ellos es la ilusión de control. Las personas suelen sobreestimar sus capacidades de conducción y subestimar la probabilidad de sufrir un accidente. Otro fenómeno frecuente es la habituación al riesgo. Cuando una conducta peligrosa se realiza repetidamente sin consecuencias inmediatas, la percepción subjetiva del peligro disminuye. En trauma existe una diferencia entre una colisión a velocidad moderada y una colisión a alta velocidad. A menudo, a unos cuantos kilómetros por hora, puede representar una diferencia entre lesiones leves y leves potencialmente mortales. Pasando a los problemas físicos, emocionales y sociales, según el World Report on Road Traffic, las lesiones sufridas por las víctimas de un accidente de tráfico varían en tipo y gravedad. Los datos del proyecto nos muestran que casi una cuarta parte de los que resultan heridos lo suficientemente graves como para requerir ingreso a un hospital sufren una lesión cerebral traumática. Aproximadamente el 10% parece heridas externas, abiertas como las laceraciones, y casi el 20% experimenta fracturas en las extremidades inferiores. Este estudio que pueden ver fue realizado en Suecia y mostró que había una alta tasa de complicaciones psicosociales después de los accidentes de tránsito, incluso si las lesiones eran menores. Casi la mitad de los encuestados en este estudio reportaron sentir ansiedad, miedo, dolor y fatiga al viajar en automóvil hasta 2 años después del accidente. Es importante notar que las consecuencias psicológicas y sociales del trauma por accidentes de tráfico no siempre son directamente proporcionales a la severidad de la lesión física. En estos dos estudios se pudo ver que en países de ingresos bajos y medios, el costo de la atención prolongada, la pérdida del principal sostén de la familia, los costos funerarios y la pérdida de ingresos debido a la discapacidad podían empujar a una familia a la pobreza. Esto es sumamente importante en México, donde la segunda causa principal de niños huérfanos es la pérdida de los padres como resultado de accidentes de tránsito. Uno de los factores de riesgo más estudiados a nivel mundial es el consumo de alcohol. De acuerdo con la Global Road Safety Partnership, entre el 5 y el 35% de las muertes relacionadas con el tránsito están asociadas al consumo de bebidas alcohólicas. Además, diversos estudios muestran que los conductores bajo los efectos del alcohol presentan alteraciones en la atención, en la coordinación motora, la velocidad de respuesta y la capacidad de juicio. Estas alteraciones incrementan significativamente la probabilidad de sufrir un accidente. Nuevamente retomando el Global Status Report on Road Safety del 2023, este nos reportó que en los países de altos ingresos se estima que aproximadamente el 20% de los conductores fallecidos por lesiones tenían niveles de concentración de alcohol en sangre por encima del límite legal, mientras que en los países de ingresos bajos y medios entre el 33 y el 69% de los conductores fallecidos y entre el 8 y el 29% de los conductores que no fallecieron habían consumido alcohol antes de su accidente. Sin embargo, desde la psicología existe otro aspecto interesante. Muchas personas mantienen la creencia de que aún pueden conducir adecuadamente después de consumir alcohol.
Esto se relaciona con fenómenos como la minimización del riesgo, el optimismo irreal y la subestimación de las propias capacidades de conducción. Paradójicamente, el alcohol deteriora precisamente las funciones necesarias para reconocer este deterioro. Es frecuente observar que un solo episodio de conducción bajo los efectos del alcohol puede generar consecuencias permanentes para múltiples personas, incluyendo pasajeros, peatones y otros conductores. Después de revisar las consecuencias físicas y sociales, es momento de hablar sobre las repercusiones psicológicas. Un aspecto particularmente importante es que la gravedad de las secuelas emocionales no siempre guarda relación directa con la gravedad de las lesiones físicas. Esto significa que una persona puede experimentar un profundo sufrimiento psicológico, incluso después de haber sufrido lesiones relativamente menores. La OMS nos señala que los accidentes de tránsito constituyen eventos potencialmente traumáticos porque implican una amenaza real o percibida para la vida y la integridad física. Como resultado, muchas personas experimentan miedo intenso, ansiedad, hipervigilancia, cuestiones de sueño, irritabilidad o miedo intenso a estar cerca de vehículos. Esto suele pasar en las primeras semanas posteriores al accidente y es una respuesta normal frente a una experiencia potencialmente traumática. Es importante recordar que sobrevivir físicamente a un accidente no significa necesariamente haber superado la experiencia. En cuestiones, las heridas emocionales requieren más tiempo para sanar que las lesiones corporales. Después de revisar estas consecuencias psicológicas generales, surge una pregunta importante. ¿Por qué algunas personas logran recuperarse gradualmente mientras que otras continúan experimentando malestar emocional durante largos periodos? Nos referimos al trastorno por estrés postraumático, o TEPT. A continuación, analizaremos sus características, manifestaciones clínicas y relevancia dentro del contexto en los accidentes de tráfico. Como mencionamos anteriormente, los accidentes automovilísticos constituyen eventos potencialmente traumáticos porque implican una amenaza real para la vida, la integridad física o ambas. Ante este tipo de experiencias, la mayoría de las personas experimenta reacciones intensas durante los días o semanas posteriores al evento. Sin embargo, cuando estas respuestas persisten durante el tiempo, generan un deterioro significativo en la vida cotidiana y cumple con ciertos criterios clínicos. Podemos encontrar con algún trastorno de estrés postraumático o, por sus siglas, TPT. De acuerdo con los manuales diagnósticos actuales, el trastorno de estrés postraumático puede desarrollarse después de experimentar directamente un evento traumático, presenciarlo o incluso enterarse de que una persona cercana estuvo involucrada en él. Por esta razón, las consecuencias psicológicas de un accidente pueden extenderse más allá de la víctima directa e involucrar también a familiares acompañantes. Los síntomas del trastorno por estrés postraumático suelen organizarse en 4 grandes grupos, de acuerdo al DSM-5. El primero corresponde a los síntomas de reexperimentación. Este incluye recuerdos intrusivos, imágenes involuntarias, sensaciones intensas de que la persona revive parcialmente el accidente. El segundo grupo corresponde a la evitación. Muchas personas comienzan a evitar el conducir, viajar con pasajeros o incluso transitar por lugares que les recuerdan al evento traumático. El tercer grupo incluye alteraciones cognitivas y emocionales. Pueden aparecer pensamientos o sentimientos persistentes de culpa, pensamientos negativos sobre uno mismo o sobre el mundo, dificultades para experimentar emociones positivas y una percepción constante de vulnerabilidad. Finalmente, encontramos los síntomas de hiperactivación fisiológica. Entre ellos, resalta la hipervigilancia, los movimientos exagerados, la irritabilidad, las dificultades para dormir y la sensación permanente de estar en peligro. Pero, en un artículo que realizó Stein y colaboradores, donde comparó datos sobre los reportes del TPT después de accidentes de tráfico en 13 países, 5 de ingreso alto y 8 de ingreso bajo, incluido México, provenientes de la World Mental Health Initiative, una serie coordinada de encuestas epidemiológicas comunitarias con trastornos mentales en todo el mundo. Detectaron que en México, a pesar de que el 68.8% de los encuestados reportó haber vivido al menos una experiencia traumática en su vida y que el 6.8% de esas experiencias traumáticas fueron accidentes de tráfico, solo el 0.7%, 2 casos de los 42 encuestados, tuvieron el diagnóstico de TEPT. Esto es más bajo que el promedio global de 2.5% a 2.8%. La evaluación debe considerar múltiples dimensiones.
Entre ellas encontramos la intensidad del malestar emocional, la presencia de síntomas ansiosos o depresivos, los cambios conductuales posteriores al accidente, la calidad del apoyo social, el impacto funcional en las actividades cotidianas. La APA nos recomienda estas escalas, ya que son las más utilizadas y las que mejor se han visto que funcionan. La primera es la Clinician Administrated PTSD Scale, mejor conocida como CAPS-5. Esta se considera como el gold standard para dar un diagnóstico formal, evaluar la gravedad y poder dar el seguimiento. Es una entrevista estructurada de 30 ítems y cada síntoma se valora por su frecuencia e intensidad en una escala de 0 a 4. Después sigue la PTSD Checklist o el PCL-5. Este es un autoinforme de 20 ítems que evalúa los síntomas del trastorno de estrés postraumático según el DSM-5. Tiene 4 subescalas que son la reexperimentación, la evitación, las cogniciones, estados de ánimo y la reactividad. Como podrán ver, no sé si les suene, que estos están muy relacionados justamente a los 4 dominios que vimos anteriormente en los síntomas. Y cada ítem se califica de 0, que es nada, a 4, que es extremadamente, con un total de 31 a 33 puntos, que es justamente los que nos indican que hay probablemente un trastorno de estrés postraumático. Este PTSD checklist se recomienda aplicarlo junto a una entrevista estructurada, como es justamente el primero que vimos, que es el CAPS-5, y cuenta con diferentes versiones, incluidas una para una semana después del incidente y una para un mes después. La siguiente es la Impact of Event Scale Revised, la IESR. Este es un autoinforme también de 22 ítems que mide el impacto subjetivo del trauma. Tiene 3 dimensiones, que son la intrusión, la evitación y la hiperactivación. Cada ítem tiene también una escala Likert de 0 a 4 y el corte clínico es que sea mayor o igual a 33, que nos indica que probablemente hay trastorno de estrés postraumático. Y por último tenemos la PTSD Symptom Scale Interview. Esta también es una entrevista semiestructurada con 20 ítems, también sigue al DSM-5 y evalúa la presencia y severidad de síntomas en las últimas semanas. Tiene una aproximada duración de 20 minutos y según la APA se recomienda que el uso sea combinado de estos autoinformes. Por ejemplo, sería el PCL-5 con el IESR y las entrevistas estructuradas, que serían la CAP-5 y el PCSSI-5 para dar un diagnóstico y seguimiento más oportuno. A pesar de la naturaleza debilitante y a menudo crónica del trastorno de estrés postraumático, en México son aproximadamente la mitad de las personas, es decir, el 53.5% de países de alto ingreso que cumple con los criterios del TPT, no buscan atención de salud mental. Esta diferencia entre el número de personas que necesitan o desean atención y aquellos que realmente reciben atención se conoce como la brecha de tratamiento según Cohen y colaboradores. Es importante señalar que específicamente para el trastorno del estrés postraumático, según Burbank y colaboradores, mencionan que muy frecuentemente se vive sin diagnóstico a pesar de la disponibilidad de tratamientos efectivos que existen para ese trastorno. Además de que sin tratamiento el TPT se puede o es más probable de volverse crónico y afectar el funcionamiento a largo plazo. Cuando las personas ya tienen su diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, la guía de tratamiento que nos dice la APA recomienda los tratamientos de primer nivel, o sea, los que tienen mayor evidencia. Aquí el primero sería la terapia de procesamiento cognitivo, seguida de la exposición prolongada, y por último la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma. El segundo nivel es cuando ya entra la terapia cognitiva, la Eye Movement Desensitization Reprocessing y la Narrative Exposure Therapy. Es justamente en este segundo nivel donde también ya entran las primeras recomendaciones de intervenciones farmacológicas, teniendo a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
y a los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Por cuestiones de tiempo, en la exposición nada más nos enfocaremos en las 3 recomendaciones de tratamiento del primer nivel. La terapia de procesamiento cognitivo es un tipo específico de terapia cognitivo-conductual que se centra en las cogniciones que se apoyan como resultado del trauma y en el papel que tienen las cogniciones inexactas o distorsionadas en las respuestas emocionales y del comportamiento. Los objetivos principales de la TPC, la terapia de procesamiento cognitivo, son fomentar la expresión de emociones naturales y reducir las emociones fabricadas relacionadas con el trauma. Identificar y desafiar las cogniciones disfuncionales llamados puntos atascados sobre él o los eventos traumáticos que llegó a vivir el paciente, así como los pensamientos o rituales sobre uno mismo o sobre el mundo. Tiene 4 partes principales: educación sobre el trastorno de estrés postraumático y sobre la terapia de procesamiento cognitivo. Además del procesamiento de trauma, aprender a desafiar los pensamientos sobre el trauma y los temas de trauma. Por otro lado, la exposición prolongada o exposición prolongada modificada es una terapia cognitivo-conductual específica diseñada para ayudar a los pacientes con trastorno de estrés postraumático a procesar emocionalmente esas experiencias traumáticas a través de la revisión y relato repetido de sus recuerdos traumáticos, como la exposición imaginaria, seguida de procesamiento y la confrontación gradual y repetida de situaciones, lugares y cosas que son objetivamente seguros, pero que parecen más peligrosos después de este evento traumático, como la exposición en vivo. Por otro lado, pero no menos importante, la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma son un grupo ecléctico de terapias cognitivo-conductuales que abordan directamente los pensamientos, sentimientos y o recuerdos del evento traumático, utilizando elementos como la psicoeducación, la reestructuración cognitiva, la exposición en vivo, la exposición imaginaria o el afrontamiento centrado en el trauma. Como parte final de la presentación, les vamos a presentar 2 perlas. La primera se llama El efecto de las características del conductor y las medidas de moderación del tráfico en la velocidad. Este estudio utilizó un enfoque metodológico avanzado mediante un simulador de conducción. Esto con el propósito de analizar cómo influyen las características sociodemográficas de las personas en la efectividad de las señalizaciones viales. Parte de los resultados de este estudio es, en primera, el factor de género y edad, en donde se demostró que un efecto estadísticamente significativo en donde los hombres manejaban a velocidades promedio más altas que las mujeres y los conductores jóvenes resultaron ser el grupo más rápido de todos. El segundo resultado es sobre el factor de exposición anual, que esto está relacionado con aquellas personas que acumularon más kilómetros manejados en el año, que esto fue considerado como una alta exposición. Y también este grupo tendía a conducir con mayor velocidad. Sin embargo, mostraron una respuesta de frenado mucho más frecuente ante ciertas marcas visuales en el suelo. Y por último, la señalización más efectiva que encontró el estudio es la línea de borde discontinua, ya que resultó ser la medida de moderación más eficaz de todas, logrando reducir la velocidad promedio de los autos hasta en 10 kilómetros por hora en grupos específicos, particularmente en conductores menores de 50 años. Entonces, en conclusión, este estudio nos demuestra que las intervenciones de seguridad vial no deben ser genéricas. Al diseñar calles o campañas viales se deben considerar los perfiles demográficos y conductuales específicos como la edad y el género para asegurar que estas señales realmente logren modificar el comportamiento humano y proteger a los peatones en zonas escolares. La segunda perla es un marco híbrido basado en CNN-BIT para la detección automática de acciones de tráfico en ciudades inteligentes. La CNN-BIT, en pocas palabras, se divide en 2. La primera, que es CNN, es redes neuronales convolucionales. Y esta prácticamente extrae características visuales profundas. Y el segundo término, que es el BIT, es conocido como Vision Transformers.
el cual se encarga de capturar de manera integral relaciones y contextos espaciales dentro de una misma imagen. Esta investigación es usada directamente con inteligencia artificial, con orientación en salud pública y en la ingeniería de tránsito. Y se basan en, su propósito es detectar automáticamente los accidentes viales y las situaciones de peligro de manera oportuna, ya que, bueno, esto se ve como algo vital para acelerar los procesos de respuesta a emergencias, regular el flujo vehicular y evitar colisiones secundarias en las ciudades. Y como resultado de este modelo, encontraron que se logró un índice de precisión del 96.88% al separar y detectar las condiciones viales. Y esto demostró una confusión mínima entre clases, lo que prueba una capacidad de discriminación visual sumamente fuerte y confiable, incluso ante variables sumamente complejas. En conclusión de este estudio, desde el enfoque de la psicología de la salud y la seguridad pública, esta herramienta es bastante revolucionaria, ya que, bueno, al automatizar la detección de siniestros con un 96.88% de certeza, se permite optimizar los semáforos en tiempo real, planificar rutas de evacuación y coordinar respuestas médicas inmediatas. Reducir los minutos de espera tras un choque no solo mitiga el impacto ambiental y el caos vial, sino que es el factor determinante para salvar vidas y reducir la probabilidad de que las víctimas sufran secuelas físicas o traumas psicológicos crónicos debido a una atención tardía. Por último, nos gustaría concluir retomando una idea que estuvo presente durante toda la presentación. Detrás de cada estadística existe una persona con proyectos, con vínculos y sueños y una historia de vida. Es por ello que hablar de accidentes automovilísticos no consiste únicamente en analizar números o factores de riesgo. También implica reflexionar sobre cómo podemos contribuir desde nuestra futura práctica profesional a prevenir el sufrimiento evitable y acompañar de manera ética y empática a las personas que viven y atraviesen estas experiencias. Porque cuando prevenimos un accidente, no solo evitamos una lesión, también protegemos familias, proyectos de vida y comunidades enteras. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentas a sus preguntas y comentarios. Gracias.